buenos días, mis estimados. Espero que se encuentren muy bien, que les haya ido bien en las tareas. Esta semana vamos a continuar viendo con lo que son las aplicaciones de inducción electromagnética, ¿sí? Para ello, déjenme les comparto. Correcto. Vamos a ver acerca de la aplicación de la inducción electromagnética, ¿ya? Decimos que la inducción electromagnética es la única fuente de energía eléctrica, era la batería, como la pila de Volta y la de Daniels, que producían electricidad cara y pequeñas cantidades. Gracias a la inducción electromagnética, una gran cantidad de trabajo mecánico puede transformarse de manera económica en energía eléctrica, ¿sí? Es decir, anteriormente que se utilizaba para poner a utilizar lo que son radios, para poner una linterna, etcétera. ¿Qué es lo que se suele comprar? Se solía comprar pilas para poder escuchar, para poder hacer un sinnúmero de cosas que se hacía. Pero como ahora vamos evolucionando, ¿qué es lo que hizo? La inducción de la electromagnética nos permite todo lo que se hizo anteriormente transformar y esta a su vez formarle en lo que es energía eléctrica, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice que tenemos los generadores eléctricos. La energía eléctrica es fundamental en la vida en las vidas por su capacidad de transformación en otras formas de energía, sea mecánica, sea térmica o sea radiante. Para producir esta forma de energía usamos generadores eléctricos. Ya. Ahora, ¿qué decimos que es un generador eléctrico? Un generador eléctrico es cualquier dispositivo que transforma una determinada forma de energía en energía eléctrica, ¿sí? Ahora, si el generador se produce corriente eléctrica continua, suele recibir el nombre de dinamo. Y si la corriente es alterna, se le llama alternador, ¿sí? Eso vamos a tener que tomar en cuenta, que nos vamos a tener dos nombres siempre y eh, cuando la corriente sea continua, que nos dice que vamos a tener con el nombre de dinamo. Y cuando la corriente es alterna, se va a llamar alternador, ¿sí? Ahora, vamos ahí. Vamos a ver qué es el alternador. Que nos dice que el alternador consiste en una aspira plana que se hace girar mecánicamente a velocidad angular, ¿sí? Va a estar representada por este símbolo de acá. Este símbolo nos representa a la velocidad angular, ¿sí? Que dice, constante en un campo magnético uniforme al vector B, creado por imanes permanentes. Vamos acá al ejercicio. Este es un alternador que nos dice que está creado por imanes permanentes. Aquí está el imán N y el S. Vamos acá N, el vector N, el vector S. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Al unirse nos produce una energía alterna. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice? Los extremos de la espira están conectadas en dos anillos. El anillo A que gira solitariamente. Vamos a ver, aquí está el anillo que nos dice que gira solo, no necesita de los demás, ¿sí? Dice, un circuito externo puede acoplarse a los anillos mediante dos escobillas. Acá está. Serían dos escobillas la primera y la segunda escobilla. A medida que la espira gira en el campo magnético, el flujo magnético que atraviesa varios y por lo tanto sí induce a una FEM. ¿Se acuerdan que era una FEM? Ya se le vio en la clase anterior. La FEM decíamos que era la fuerza la fuerza electromotriz, ¿sí? Inducida. Es una espiral que se hace circular
una corriente eléctrica en el circuito exterior. Ahora nos dice, si la aspira tiene un área S, vamos aquí, tiene un área S, el flujo magnético que atraviesa en cada instante, el tiempo es de, ¿se acuerdan de este símbolo que es el flujo magnético? Va a ser igual, recuérdenle que en la clase anterior vimos la fórmula que es Bs por el coseno del ángulo, ¿sí? Donde, obviamente, el símbolo es el ángulo que forma el vector de la superficie. Cuando el campo magnético, con el campo magnético, perdón, S sería la superficie y B representa el campo magnético, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Que está especificado mejor. Superficie y el campo magnético, todo esto forman un ángulo. ¿Qué dice? La espira gira con una velocidad angular constante. ¿Qué decíamos que significa esta? Significa velocidad angular constante. Por lo tanto, el ángulo puede escribirse como ángulo es igual a la velocidad constante del tiempo. Entonces, el flujo magnético que atraviesa la espira en que cada instante el tiempo es el flujo de la magnitud va a ser igual a B por S, todo esto por el coseno de la velocidad angular del tiempo, ¿sí? Esta va a ser la fórmula. Según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida es, en la semana anterior ya se vio la fórmula para encontrar lo que es la fuerza electromotriz. Para ello, ¿qué hacíamos? Teníamos como la fuerza electromotriz va a ser igual a el flujo de magnitud sobre el tiempo, pero esta era la variable con el signo negativo. Todo esto va a ser igual a V por S por la velocidad angular constante seno de la velocidad constante del tiempo, ¿sí? Todo esto va a ser igual a la fuerza electromotriz de base cero por el seno de la velocidad angular constante por el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice que esto es la fuerza electromotriz inducida máxima? Le vamos a poner como fuerza electromotriz máxima. ¿Qué nos dice también? Que en los alternadores el uso común, en vez de una espiral, se usa una boina de N, ¿sí? Espiral para aumentar en un factor N el flujo magnético y la fuerza electromotriz inducida. Ahora, ¿qué nos dice? La fuerza electromotriz inducida varía en el tiempo de forma sinusoidal, es decir, es periódica y cambia alternativamente la polaridad. La frecuencia de la fuerza electromotriz coincide con el movimiento de la espira y viene dada por F, que sería la fuerza, va a ser igual a la velocidad angular sobre 2 por pi, ¿sí? Esta va a ser la fórmula. Vamos ahí. Vamos a ver el pequeño ejemplo que nos dice. Un alternador está formado por una boina plana que genera con una frecuencia de 50 Hz en un campo magnético uniforme de 0,3 tiempo. Si la bobina constante de 30 espiras de 40 grados, perdón, 40 centímetros cuadrados. Calculemos, literal A, la FEM inducida en función del tiempo. Literal B,
la FEM inducida máxima, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar. Para ello, vamos a aplicar las fórmulas que se vio anteriormente, ¿sí? Vamos a sacar los datos que decimos que F, que sería la fuerza, va a ser igual a 50, la frecuencia, perdón, a 50 Hc. Tenemos que B vale 0,3 T y N le ponemos como 30 aspiras. Y S sería a 4 por 10 menos 3 elevado al cuadrado. ¿Qué nos dice la primera? Que calculemos la FEM inducida en función al tiempo que teníamos como fórmula. La FEM inducida por el tiempo. ¿Dónde está? Vamos a aplicar la pequeña fórmula, ¿sí? Acá está. Sería esta fórmula de acá. Para encontrar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la frecuencia es igual al ángulo, a la velocidad angular sobre 2pi. Pero, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que calculemos la velocidad angular de la bobina. Entonces tenemos que calcular esto de acá, la velocidad angular. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la fórmula que tenemos. 2pi está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando. Entonces nos quedaría la velocidad angular va a ser igual a la frecuencia por 2pi, ¿sí? Entonces, ahora sí, una vez que ya despejamos la fórmula, nos vamos acá. Entonces, la velocidad angular ha sido igual a 2pi por la frecuencia, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar los datos. Sería 2pi por, acá está la frecuencia, sería 50 Hz. Haciendo la multiplicación nos queda igual a 100pi rad de S menos 1, ¿sí? Entonces, eso tendríamos que decimos que la fe inducida en función del tiempo ha sido igual a este valor de acá, que es 100 pi rads de por S menos 1. Ahora, ¿qué nos dice? Que también debemos encontrar el flujo magnético que atraviesa la bobina. Para ello, igual, vamos a utilizar la fórmula, que es esta de acá, ¿sí? ¿Qué nos dice? Vamos a encontrar el flujo magnético es igual a N por B por S, coseno de la velocidad angular por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya tenemos los datos, reemplazamos. Nos quedaría 30 por 0,3 T por 0,4 por 10 menos 3 elevado al cuadrado. Todo eso por, como ya sacamos la velocidad angular, tenemos que equivale a coseno de 100 pi por el tiempo. Entonces, al realizar toda esta multiplicación, tenemos que nos equivale a 3,6 por 10 elevado a la menos 2 coseno de 100 pi por t sobre, perdón, por t igual a Weber, ¿sí? Entonces, ahora que nos dice, vamos a encontrar la FEM inducida en función al tiempo. Vamos a utilizar esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces nos quedaría que la fuerza electromotriz es igual a la variación del flujo de magnitud sobre la variación del tiempo. Todo esto va a ser igual a N por B por S, eh, el, se me fue, la velocidad angular del seno
todo eso por la velocidad angular del tiempo. Entonces, como ya tenemos lo de acá arriba, nos daría igual a 3,6 pi seno de 100 pi sobre t por, cierro todo eso multiplicado por b. Eso nos quedaría, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice el b? Que debemos encontrar la FEM inducida máxima que viene dada por la amplitud de la función seno diaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar, seguimos en esta fórmula, vamos a encontrar esto de aquí, ¿sí? Que es la fuerza electromotriz inducida al máximo. Ya tenemos la fuerza, entonces, ¿qué nos quedaría? A 3,6 por pi y por b. Todo esto tenemos como resultado a 11,3 b, ¿sí? Ahora vamos a ver la autoinducción. ¿Qué decimos de la autoinducción? Que es una corriente que corre un circuito eléctrico y varía en el campo magnético creado por una corriente y un flujo magnético a través de su propio circuito, ¿sí? Entonces decimos que al cerrar el circuito de la intensidad de la corriente, tarda un cierto tiempo al alcanzar su valor estacionario, que sería I. Y el flujo magnético a través de la bobina varía en el tiempo desde cero hasta su valor máximo. En consecuencia, se introduce la fuerza electromotriz, llamado fuerza electromotriz, que se opone que el aumento instantáneo de la intensidad del circuito. Se dice que existe una contracorriente durante el inicio del paso de la corriente por el circuito. Ahora, ¿qué nos dice? Que al abrir el circuito, la intensidad tarda un cierto tiempo en anularse. En este caso, la fuerza electromotriz autoinducida se opone a que la intensidad caiga a cero. De esta forma instantánea se dice que existe una extracorriente de fuerza electromotriz. Puede ser de varios miles de voltios y en ocasiones produce una chispa en el introductor, ¿sí? Ahora vamos a qué nos dice de la inductancia. La fuerza electromotriz autoinducida es el circuito que depende de la variación del flujo magnético. Este flujo magnético es proporcional a la intensidad que ocurre en el circuito. Ahora, para encontrar eh, lo que es el flujo magnético, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería el flujo magnético va a ser igual a la constante proporcional, todo eso por la intensidad, ¿sí? Eso sería la pequeña fórmula para encontrar la inductancia. Entonces decimos que la constante de proporcional L recibe el nombre de coeficiente de autoinducción o inductancia y depende de las características físicas del circuito eléctrico, de tipo de material que constituye y su forma geométrica. Una variación de intensidad del circuito va a estar de esta manera, ¿sí? Representada por esta manera. ¿Qué significa la variación de la intensidad? ¿Ya? Causa una variación del flujo magnético, igual que el anterior, va a estar representado por esta manera, que sería la variación del circuito, del flujo magnético. Todo esto va a ser igual a la variación del tiempo, ¿sí? A L por la intensidad. Si la variación en lugar del tiempo, que está variación del tiempo, la FEM inducida es según la ley de Faraday. Nuevamente,
seguimos con la ley de Faraday para encontrar lo que es la eh, fuerza electromotriz, seguimos con esta fórmula de acá. Ahora, también decimos que para encontrar la fuerza electromotriz vamos a tener igual la variación de L significaba el coeficiente de autoinducción, todo eso que multiplica a la intensidad, todo esto por el tiempo, ¿sí? Ahora, esta va a ser la fórmula. ¿Qué nos dice? En esta expresión indica que el coeficiente de autoinducción presenta que la FEM autoinducida en un circuito cuando la intensidad de la corriente varía en un ampero en un segundo, ¿sí? Entonces vamos a ver que nos dice que la unidad de inductancia en el SI es un henrío de H. Un henrío es la autoinducción de un circuito en el cual una variación de intensidad de un amperio por segundo induce una fuerza electromotriz de un voltio. Entonces nos quedaría la fórmula es a un henrio es igual a 1, todo eso que multiplica a un voltio por S, todo esto sobre A, ¿sí? Esta va a ser otra fórmula para la unidad de inductancia, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? A partir de la definición, el coeficiente de inducción L, que está representado por L, podemos calcular en el caso de las bobinas de longitud I formada por N aspiras en la superficie de S. En el campo magnético, en el anterior de la bobina es uniforme y paralelo a su eje. Su módulo es B, va a ser igual al coeficiente de fricción. Esto sería el coeficiente de N por N que divide a I, todo esto por I, ¿sí? Esta sería la fórmula. Ahora, ¿qué nos dice? El flujo magnético a través de la boina es, nuevamente vamos a utilizar esta fórmula que sería el flujo magnético va a ser igual a N por B por S, va a ser igual al coeficiente de fricción. Con esta fórmula de acá sería N al cuadrado, todo esto sobre I, todo esto por S y I sería la superficie por la intensidad, ¿sí? ¿Qué nos dice más adelante? Que nos dice que comparando el resultado de la definición de L por la magnitud del flujo de magnitud, perdón, magnético, va a ser igual a L por la intensidad. Vemos que el coeficiente de autoinducción de la boina es. Vamos nuevamente a otra fórmula que nos dice que L es igual al coeficiente de base cero que multiplica a n elevado al cuadrado y esto sobre la intensidad y todo esto multiplicado por la superficie, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que dice que la permeabilidad magnética del vacío de unidades SI es superficie por la intensidad es, entonces cuando esté en el ejercicio solo este de aquí, el coeficiente de fricción, vamos a poner siempre 4pi por 10 menos t, todo eso que multiplica a t por m sobre a, ¿sí? Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo que nos dice, una bobina de 20 centímetros de longitud está formada, perdón, por 100 aspiras.
de 60 centímetros cuadrados de superficie. Determinemos la FEM inducida en la bobina cuando la intensidad varía de 10A a 4A en un ms, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar primero los datos, ¿sí? Para resolver cualquier tipo de ejercicio, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Deme un segundito. Ya, perfecto. Una vez que sacamos los datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, vamos a tener que I es igual a 20 centímetros, que esto equivalería a 0,2 metros. N nos dice que está conformada por 10 aspiras, que es la superficie, y todo eso sería S igual a 6 por 10 menos 3 metros cuadrados. Y I de base 0 va a ser igual a 10A y I va a ser a 4A. El alterno del tiempo, la variación del tiempo, va a ser igual a 1 por 10 menos 3S, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Lo primero que debemos hacer es calcular el coeficiente de autoinducción de la bobina, ¿sí? Para ello vamos a utilizar las fórmulas que se estaba explicando anteriormente, que es L sobre el coeficiente de n por 2 al cuadrado sobre L, todo eso por S, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a reemplazar todo. Sería la fricción, que sería 4pi por 10 menos 7 por T por M sobre A. Todo esto, ¿se acuerdan de esto de aquí? De esto de aquí, de 4pi, era lo que equivale esto de acá. Equivale a el coeficiente de fricción, ¿sí? El coeficiente de fricción equivale a este valor, 4pi por 10. Entonces, como aquí nos dice que debemos multiplicar por el coeficiente de fricción, entonces tenemos 4pi por 10 menos t, todo eso por t por m sobre a. Ahora le vamos a multiplicar por, que nos dice n al cuadrado, tenemos n que vale 100, pero eso lo vamos a elevar al cuadrado. Todo esto sobre la intensidad, que sería 0,2 metros. Y eso le vamos a multiplicar por S, que equivale a 6 por 10 menos 3 metros cuadrados. Y como resultado tenemos que equivale a 3,8 por 10 menos 4H, ¿sí? Ahora vamos a encontrar la variación de la intensidad. Igual nuevamente utilizamos la fórmula anteriores, que siempre está representada por este símbolo, que es de la variación. Entonces nos quedaría es la variación de la intensidad va a ser igual a la variación menos la intensidad de base 0. Todo esto es igual a 4A menos 10A, ¿sí? 4A menos 10A. Entonces tenemos que es igual a menos 6A. Y tiene lugar un intervalo de, acá está, 10 menos 3S. 10 menos 3S. Por lo tanto, la FEM inducida de la bobina es, nuevamente, utilizamos la fórmula que se les indicó anteriormente, que es igual a la fuerza electromagnética, va a ser igual a menos L sobre, perdón, por la intensidad, todo esto sobre el tiempo. Entonces tenemos que equivale a menos 3,8 por 10 menos 4 por H, todo eso por la intensidad que nos salió, menos 6A, todo eso sobre la variación del tiempo, que sería 10 menos 3S. Todo esto es igual a 2,3
B, ¿sí? El signo positivo indica que la FEN se opone a la disminución de la intensidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la inducción mutua. ¿Qué nos dice? Esta sería la segunda experiencia de Faraday. Anteriormente ya habíamos visto la primera con unos dos ejemplos que hacía con, la primera hacía con una bobina, la segunda hacía con dos o más bobinas, ¿sí? Ahora vamos a ver la segunda experiencia. ¿Qué nos dice? Que consta de dos bobinas muy próximas con sus ejes alineados. Esta las va a alinear, como las anteriores le tenía una acá y la otra acá, ¿sí? En cambio, estas, ¿qué nos dice? Que les va a alinear, ¿sí? Van a estar dentro de una misma línea. Por primera vez, la bobina circula una intensidad de la corriente I, de I. Entonces sería, estaría representada por el símbolo I, ¿sí? La intensidad. El campo magnético creado por la corriente origina un flujo magnético de F2. Entonces, ¿qué nos dice? Que el flujo magnético va a estar representada por F, ¿sí? F2, a través de la segunda bobina. ¿Qué nos dice? El flujo magnético F2 a través de la segunda bobina es proporcional a la intensidad de la corriente de la primera bobina, ¿sí? Es proporcional a la primera bobina. Entonces, como fórmula, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el flujo magnético va a ser igual a la magnitud 12 por la intensidad, que era base 1, ¿sí? De igual manera, la intensidad de corriente, intensidad de la bobina 2 sería, en la segunda bobina genera un flujo magnético de F1, ¿sí? A la que el anterior el flujo magnético era de 2, ¿sí? A través de la primera bobina va a ser igual que el flujo magnético 1 va a ser igual a la magnitud de base 21 por la intensidad 2, ¿sí? Se puede demostrar que las constantes de proporcionalidad de ambos casos son iguales. Sería la magnitud de 12 es igual a la magnitud de 21. Esta constante recibe el nombre de coeficiente de inducción mutua o inductancia mutua, es decir, M, o sea, sería lo que es la inducción mutua, ¿sí? Y depende de las características físicas del circuito y de su posición y orientación relativa. Dice, en consecuencia, una variación de la intensidad de corriente en el primer circuito provoca una variación del flujo de magnitud, ¿sí? En el segundo circuito, la aparición en la DFEM inducida es de la variación de la intensidad 2, que se produce en el segundo circuito, origina a su vez una FEM inducida en el primero, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que tenemos que tomar en cuenta que la inducción mutua consiste en la variación de tensión de la intensidad de una corriente alterna, sin pérdidas apreciables de energía mediante el uso de transformadores. Es decir, en esta de acá no se pierde energía, ¿sí? No se va a perder la energía. Ahora que hablamos de los transformadores, decimos que los transformadores va a constar de dos bobinas de hilo con conductores enrollados alrededor del núcleo común, de hierro dulce y aislados entre sí. Acá está, núcleos y aislados entre sí. El uno va a estar a un lado y la otra va a estar en el otro extremo. La bobina por la que se hace circular la corriente alterna de entrada recibe el nombre de circuito primario.
Esta primera bobina, como dice su nombre, va a ser el primario y la segunda sería, por ende, la secundaria, ¿sí? La corriente alterna que circula en el circuito primario produce un flujo magnético variable que origina por la inducción mutua y la FEM inducida alterna en el circuito secundario, ¿sí? La primaria, ¿qué es lo que nos produce? Flujo magnético variable por inducción mutua y esta que nos hace que la alterna esté en el circuito secundario. Es decir, primero va la primaria y todo esto que realiza, toda la fuerza, hace que pase al secundario. Que nos dice la fuerza electromotriz inducida en la bobina secundaria tiene la misma frecuencia que la corriente alterna de entrada. Sin embargo, la función de las características de las bobinas empleadas, la tensión y la intensidad máxima de la corriente en dos circuitos pueden ser distintos. Supongamos que el flujo a través de cada aspira es el flujo magnético si la bobina primaria tiene N1, aspira la bobina secundaria de N2, la tensión B1 de entrada y la tensión B2 de salida. Vienen dadas según la ley de Faraday. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar otra fórmula para encontrar lo que es la tensión, sea de la bobina 1 y la tensión de la bobina 2. Para ello, vamos a utilizar esta fórmula, que sería la tensión es igual, le vamos a poner en negativo a n de base 1 por todo eso que multiplica al flujo magnético sobre el tiempo. Igual, la segunda tensión sería B2 igual a menos N2, todo esto sobre eh, el flujo magnético, todo esto sobre el tiempo. De estas ecuaciones resulta la siguiente relación de tensión. Sería bobina 2 sobre la tensión 2 sobre la tensión 1. Todo esto va a ser igual a N2 sobre N1, ¿sí? Por lo que las pérdidas de energía en el proceso de transformación son tan pequeñas que se pueden despreciar en tal caso. La potencia de la corriente de entrada es igual a la potencia de la corriente de salida, ¿sí? Entonces nos quedaría que la potencia 1 va a ser igual a la potencia 2. Igual, la tensión 1 por la intensidad 1 va a ser igual a la tensión 2 por la intensidad 2. Para ello, como nos quedaría la fórmula, entonces nos quedaría tensión 2 sobre tensión 1. Todo esto va a ser igual a la intensidad 1 sobre la intensidad 2. Y esto a su vez va a ser igual a N2 sobre N1. ¿Qué dice? Si observamos que la tensión y la intensidad de la corriente de salida son inversas proporcionalmente, es decir, la tensión 1 está en la parte del denominador y la intensidad 1 está en el numerador, ¿sí? ¿Qué nos dice? Un transformador con mayor número de aspiras en el circuito primario, en el que el secundario disminuye la tensión de la corriente alterna, pero aumenta su intensidad. En cambio, un transformador con mayor número de aspiras en el circuito secundario aumenta la tensión, pero disminuye la intensidad. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver este ejemplo. ¿Qué nos dice? El circuito primario de un transformador tiene 600 vueltas y el circuito secundario tiene 30 vueltas. Si por el circuito primario circula una corriente alterna en la tensión máxima de 310 V
y una intensidad máxima de 0,14 A. Calculemos los valores máximos de la tensión y la intensidad de la corriente de salida. Vamos a sacar los datos que tenemos como el primer circuito, tenemos que equivale a 600 vueltas y como el circuito, como B1, tenemos que, acá está, como la tensión, tenemos que equivale a 310 B. La intensidad máxima es de 0,14 A y tenemos como el segundo circuito que equivale a 30, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? De relación de transformación obtenemos la tensión de la intensidad máxima de salida. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Tenemos tenemos el primer valor, que es la tensión, que equivale a 310. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la tensión 2, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar esa fórmula que nos dice que la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1 por N2, todo eso sobre N1. Teníamos esta fórmula, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la tensión 2. Entonces, la tensión 1 está multiplicando, pasaría, perdón, está dividiendo, pasaría multiplicando. Es por eso que tenemos así, B2 es igual a B1 sobre N2, todo eso sobre N1. Entonces, como tenemos que ver, la tensión equivale a 310 V, N2 equivale a 30 y N1 equivale a 600. Circuito 1 y el circuito 2. Ahora hacemos la respectiva multiplicación y división y tenemos que la tensión 2 nos equivale a 15,5 V, ¿sí? Ahora, ¿qué debemos encontrar? ¿Qué nos dice? Encontramos la tensión, ya tenemos el valor de la tensión. Ahora, ¿qué nos dice? Que debemos encontrar la intensidad de la corriente de salida. Ok. Nuevamente tenemos la intensidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La intensidad. Vamos a despejar, ¿sí? Tenemos la intensidad 2, perdón, la intensidad 1, ¿qué nos falta? La intensidad 2 igual. Vamos a despejar. Entonces nos quedaría la intensidad 2 va a ser igual a la intensidad 1 por el circuito 1, todo eso sobre el circuito 2. Entonces tenemos que equivale a 0,1 A, todo esto por 600 dividido para 30. Esto nos da un resultado de 2,8 A. Es decir, que la intensidad de la corriente de salida es de 2,8 A. ¿Sí? Estos serían mis estimados, la clase de esta semana. Las tareas ya están subidas para que puedan realizar. Cualquier duda que tengan, me escriben para yo poder ayudarles, ¿sí? Les deseo que les vaya bien, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y estaremos en la próxima semana con otro temita, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos. Buen fin de semana.